Carlos, soy Emelín Gancedo, de la familia Gancedo. Todo empieza con un hilo, una fibra. Somos fibra sensible. Y aquí en Gancedo co-creamos espacios para que la gente se siente bien en ellos. Somos editores textiles. Desde editamos tejidos, papeles pintados, alfombras, pero también colaboramos con creadores y que nos ayudan y nos aportan diseño a nuestras colecciones. Por ejemplo, hemos colaborado con Elena Roner, que es una joyera, que diseñamos estos puffs con ella. También Eli Gutiérrez, que habéis visto el escaparate al entrar, que es como si fuera una tela vista al microscopio, aumentada con una lente, y entonces se ven las tramas. También colaboramos con Teresa Sapell, que hizo nuestra tienda de Madrid, que es una arquitecta experta en color, y con Serge Castella, también, por ejemplo, que tiene en el Ampurdán un anticuario, es decorador, y una nave enorme con muchísimos muebles preciosos, ¿vale? Entonces, Gancedo está siempre pendiente de la innovación y del diseño, como he dicho. Entonces, por ejemplo, les damos un acabado BioBlock, que es antiviral, y esto lo hemos hecho durante la pandemia, y pues con esto el virus se muere en 2 horas. A la vez, nosotros, como tenemos mucha experiencia, pues hemos colaborado en la restauración de palacios, de edificios emblemáticos y, por ejemplo, pues aquí en Barcelona, en la Casa Meller, en el Paseo de Gracia, en el Museo en el Portlligat, en el Museo de Figueras. Y últimamente, pues este año hemos hecho el Palau Mercader, que está en Cornellà, que es una casa de una familia de Barcelona, y gracias a la asesoría del patrimonio del Ayuntamiento de Cornellà, a la Diputación de Barcelona y a los fondos europeos, se ha podido hacer esta restauración, que hemos hecho unas cortinas y unas abrazaderas, y luego también pues, se han hecho pues, otro tipo de muebles, por ejemplo en el Salón Árabe, y una serie también de pasamanerías.